Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Marca España, con Lola Plaza. Hola, ¿qué tal? Hay un sector dentro de la economía española, el del equipamiento de cocinas, que también hace Marca España. Vive un buen momento con exportaciones al alza, entrando con fuerza en los mercados internacionales y avalados por la calidad y por el diseño de su oferta. También por la innovación, porque las cocinas que demandamos en España y también fuera de nuestro país son cocinas cada vez más inteligentes, en las que la domótica se ha hecho un hueco importante. Hoy queremos hacer una radiografía a este sector, hablando con el presidente de la Asociación de Mobiliario de Cocina, con Juan Luis Salvador. En el control de sonido está Puerto Martín y en producción Nuria Álvaro. El último ha sido un buen ejercicio para el sector del equipamiento de cocina español. El cierre de ejercicio sumó una facturación de un 24%, mayor que el año anterior. Juan Luis Salvador es el presidente de la Asociación de Mobiliario de Cocina de España. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay motivos, ¿no?, para el optimismo. Ha sido un buen ejercicio. Sí, realmente el ejercicio 2021 ha sido sorprendentemente bueno. Incluso si lo comparamos con el año 2019, el año prepandemia, también las cifras de crecimiento están por encima del 22% con respecto a este año. Si cuando empezó la pandemia alguien nos hubiera contado que el sector iba a responder ante esta situación como ha respondido, pues realmente no lo hubiéramos supuesto. Es un sector, como vemos, en crecimiento, en el que también las exportaciones han apuntado unas cifras extraordinarias. Sí, realmente las exportaciones en los últimos 4 años han tenido un crecimiento sostenido, que da una cifra de en torno a un 17% interanual, alcanzando ya 164 millones de euros, lo cual para un sector que tradicionalmente no ha sido especialmente exportador, porque la competencia realmente que tenemos en el mueble de cocina del resto de Europa es muy fuerte. Luchamos contra empresas muy consolidadas, con grandes marcas, y nunca ha sido fácil. Pero la verdad es que estamos contentos porque el crecimiento, pues, sobre todo es sostenido, es lo más importante, que es un crecimiento constante y que, bueno, que ya se sitúa en unas cifras realmente importantes. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales mercados para la exportación en este sector? ¿Dónde va el equipamiento de cocinas español? Sí, bueno, fundamentalmente a Francia y Portugal son los 2 países más importantes, lo cual tiene toda lógica del mundo por cercanía. Claro, por cercanía. Pensemos que el mueble es un producto que viaja más, hay mucho aire dentro. Entonces Francia y Portugal son los mercados donde se concentran una parte importante de las exportaciones. Después tenemos Estados Unidos, que tenemos también un crecimiento por encima del 40%, que es un crecimiento también muy, muy importante. Sí. Y por último, el cuarto país sería el Reino Unido, que en este caso se ha producido un receso importante motivado por el Brexit del 42%. Entonces, bueno, aquí es donde más dificultades estamos encontrando. Y estos son los países que concentran la gran parte de las exportaciones de mueble de cocina. Está claro que todo lo que hemos pasado estos años con el COVID y los confinamientos nos han hecho más caseros, ¿no? Y también más cocineros. O sea, hemos estado más tiempo en la cocina y quizá le estamos prestando más atención. Sin duda, el coronavirus ha venido a poner de manifiesto la necesidad que en muchos casos por nuestro carácter no detectábamos, porque nos gusta mucho estar en la calle y disfrutar de este país maravilloso y del clima que tenemos. Pero bueno, el COVID nos ha obligado a estar en casa, y entonces circunstancias que en otros países donde por tradición la gente se recluye mucho más, aquí nos había dado, y el COVID nos ha obligado a ello. Esta situación ha provocado que todos nos hayamos dado cuenta de lo importante que es en nuestra vivienda disponer de espacios, disponer de comodidad, funcionalidad. Todo esto, en el caso de la cocina, ha sido mucho más notable, porque al final, pues, muchísima gente el tiempo lo ha empleado en cocinar. Hasta la gente joven, que tradicionalmente estas generaciones pues van mucho a la comida preparada, a la comida fácil, pues bueno, han tenido el tiempo para descubrir la cocina. Y esto pues ha hecho que realmente nos demos cuenta de todas las limitaciones
que tenían nuestros espacios. Y esta ha sido una situación que realmente pues el COVID ha puesto de manifiesto y que se ha consolidado posteriormente, porque hemos visto que las cifras indican que seguimos en unos niveles buenos de venta. La gente está reformando sus cocinas, la gente se ha dado cuenta de ese aspecto social, incluso que la cocina es donde nos hemos estado reuniendo en general con la familia, con amigos, después de la pandemia, y realmente ha sido un pulmón de aire importante para la situación que vivía el sector. Al fin y al cabo, el corazón de una casa, yo creo. Bueno, y por sus sectores, dentro de la actividad general, ¿cuáles son los que más despuntan en esta tendencia de la que nos está hablando, esta tendencia al alza que están viviendo? Sí. A ver, hay una cierta variabilidad, indudablemente, aunque todos los sectores en general, todos los subsectores han crecido, pero, a ver, quizás uno de los que mayor han crecido ha sido el sector del software para cocinas. Uh-huh. Y ahora ya prácticamente a la hora de presupuestar, de diseñar una cocina, se utilizan siempre software en 3 dimensiones, y este ha sido un crecimiento importante. Este sector ha crecido en torno al 35% con respecto al año 2020. A partir de aquí, pues bueno, los herrajes, por ejemplo, también han crecido mucho. Cada vez más las cocinas se intentan vestir más por dentro, es decir, ha habido un cambio de tendencia también por la ergonomía, la practicidad. Antes los muebles de cocina se vendían vacíos, con un estante y ya está. Ahora cada vez más la gente recurre a herrajes interiores que facilitan el almacenaje, que facilitan la ordenación, la ergonomía. Entonces este sector también ha crecido bastante, con cifras en torno a un 27%. Sí. Después de esto, pues podemos decir que el mueble de cocina en sí, estamos por encima de un 24% en el año 2020, con lo cual pues bueno, también son cifras muy importantes. Los componentes de cocina, es decir, todo lo que son componentes agregados, iluminación, etcétera, también están en todo un 24%. Fabricantes de electrodomésticos también han tenido unas cifras importantes de crecimiento, en torno a un 20%, 19%. Con lo cual, pues bueno, realmente todos los sectores, incluidos incluso los muebles auxiliares como mesas y silla, que han tenido un crecimiento en torno a un 13%, son todos superiores a los valores que teníamos el año pasado, incluso anteriores a la pandemia. Uh-huh. Que destaquen sobre todo las empresas de software, ¿quiere decir que cada vez optamos más por equipar nuestra cocina de forma eficiente, cocinas inteligentes? Sí, por supuesto. Hay también una tendencia clara hacia la domótica y hacia la inteligencia artificial, y esto es genérico, pero evidentemente dentro de lo que es el mundo de la cocina cada vez más esta tendencia está encima y está aquí. Cada vez más tenemos electrodomésticos mucho más inteligentes que se pueden manejar con smartphones, que están interconectados con el resto de la casa, y es una tendencia evidentemente que está cada vez más en auge y que sin duda alguna en el futuro próximo va a haber muchísima cocina perfectamente equipada y muy autónoma. ¿Y cómo es el sector del equipamiento de cocina en España? ¿Es competitivo? ¿Es un sector fuerte? El sector de equipamiento de cocina es un sector fuerte tradicionalmente. Es muy distinto al resto de Europa. En España se produjo una situación curiosa que no se ha dado en otros países en los años 70, sobre todo en los 80. En España, como en el resto de países, había una gran concentración en cuanto al volumen, en pocos fabricantes y con una cierta trascendencia y una cierta marca. Todos podemos recordar, bueno, los más jóvenes igual no, pero marcas como Sei, como Fagor, como Forlady, Vegasa, todas estas marcas eran marcas importantes y estas empresas concentraban una gran parte de la producción. Pero luego se produjo un fenómeno curioso, y es que debido al incremento y al crecimiento que tuvo el país en los años 90, en el principio del siglo XXI, pues esa concentración pasó a ser todo lo contrario. Hubo una desconcentración. Prácticamente de cualquier fábrica salían 4 trabajadores y automáticamente estos montaban una pequeña fabriquita y se produjo una diseminación en la producción. Entonces tenemos un sector muy fuerte, un sector muy atomizado también, esto tiene ventajas e inconvenientes, y esta es una característica que no se suele dar en el resto de Europa. El resto de Europa, los fabricantes de cocina están muy concentrados, son muy grandes, hay una gran concentración en los activos productivos, mientras que en España siguen habiendo multitud de pequeñas fábricas, multitud de pequeños fabricantes, aparte de, evidentemente, los grandes, que, bueno, aunque por desgracia los tradicionales y estos que he nombrado ya no existen ninguno,
pero hay surgido muchísimas marcas nuevas que están ahí. Esta situación ha hecho pues bueno que sea un sector muy flexible, un sector muy cercano al usuario final, a diferencia de otros países, y un sector pues que por otro lado está muy comprometido con la calidad, con el diseño, con el medio ambiente, con la cercanía al consumidor. La Asociación de Mobiliario de Cocina, ¿a cuántas empresas representa? ¿Qué objetivos tiene y qué actividades realiza? La Asociación de Mobiliario de Cocina en este momento tenemos más de 100 asociados y de alguna manera representa a las principales empresas de equipamiento de cocina. Lo que hemos buscado y que AMC se convierte en el principal interlocutor del sector. Y también lo que hemos pretendido en los últimos años, la asociación tiene casi 40 años de existencia, pero ha ido evolucionando también, al igual que el sector. Y desde hace unos años lo que la asociación se marcó como objetivo es convertirse en el foro donde pudieran entrar todos los actores que intervienen en la cocina. En un origen, la asociación estaba dirigida exclusivamente a los fabricantes de cocina de un cierto nivel, y en este proceso pues lo que hemos hecho ha sido integrar a todos los sectores, todas las empresas que tienen algo que ver con la cocina, desde la distribución, pasando por los electrodomésticos, los componentes, las encimeras. Todo aquel que interviene en la cocina es bienvenido en la asociación, y el objetivo principal, aparte de conseguir integrar a todo el sector, es potenciar lo que es la cocina española, la buena cocina hecha en casa, que es nuestro eslogan principal, y conseguir promocionar esto de cara al consumidor final. Es decir, no somos una patronal, ¿no? Nuestro objetivo no es los convenios colectivos. Para esto ya hay foros como la Federación del Hábitat para intervenir en esos aspectos. Sobre todo somos una asociación que lo que pretende es promocionar la marca de España en la cocina, promocionar la cocina hecha en casa y promocionar todo lo que tenga que ver con el mueble de cocina. Este es el principal objetivo que tenemos como asociación. Llevan, de hecho, a cabo una campaña, ¿no?, con ese eslogan, la buena cocina hecha en casa, para reivindicar esa calidad de las cocinas fabricadas en España, de las cocinas marca España. Efectivamente, tenemos una campaña que iniciamos hace un año para promocionar bajo este eslogan de la buena cocina hecha en casa, pues todo lo que la cocina española tiene en sí mismo como valores añadidos, por supuesto la calidad, el diseño, el compromiso con el consumidor, el medio ambiente, todos estos valores unidos a esa flexibilidad, a esa cercanía que quizás es uno de los rasgos más característicos. Pensemos que las cocinas que vienen de los grandes fabricantes franceses, italianos, ingleses, son rígidas. Esto es lo que hay, viene de fuera. Nosotros intentamos, los fabricantes de cocina son muy cercanos a la necesidad particular de cada uno de sus clientes, de las características y las diferentes idiosincrasias locales que existen, y en esto es donde realmente intentamos buscar factores diferenciales con respecto a la competencia. Y supongo que preparando, o al menos con la cabeza puesta ya en la Feria Espacio Cocina SICI, que se va a celebrar en Valencia, y después de 3 años yo creo que va a ser una feria muy especial, ¿verdad? Sin duda alguna. La Feria SICI de alguna manera es el mejor escaparate que tenemos para tanto como asociación como fabricantes de exponer, de enseñar, de acercar nuestros productos al usuario final, al profesional, etcétera, etcétera. Pensemos que es la única feria 100% profesional que se celebra en este país para el sector de mobiliario y equipamiento de cocina. En este caso, además, hay varias variantes respecto al pasado. La primera de ellas es que decidimos que unir esfuerzos con la Feria Hábitat de Valencia y Home Textiles Premium, de manera de crear un certamen donde el visitante pudiera ver todo lo que tiene que ver con el hogar. Al final, cada vez más la cocina, el mueble de hogar, todo es un conjunto, no son cosas diferentes. Cada vez más integramos más en nuestras viviendas cocina, salón, etcétera, etcétera, con unos estilos similares que tienen que ser congruentes. Entonces, decidimos que el mejor sitio y donde mejor podíamos estar era junto a la Feria del Hábitat en Valencia, y luego se da otra circunstancia, y es que este año Valencia es la capital mundial del diseño. Uh-huh. Y bueno, entonces también se daba esta circunstancia que va a ayudar muchísimo a potenciar el sector, a unirlo a ese concepto de diseño tan importante, y por tanto pues realmente estamos muy ilusionados. Va a ser una gran feria. La participación que se espera es
tanto de empresas nacionales como extranjeras, muy, muy importante. Y creemos que va a ser un punto de inflexión con respecto a esta feria, que por desgracia y por motivos de la pandemia tuvimos que retrasar y no pudimos celebrar en el año 2021. Uh-huh. Y hablando de diseño y de tendencias, ¿cómo son las cocinas que más se demandan ahora? Y por otro lado, ¿hay mucha diferencia entre cómo equipamos los españoles nuestras cocinas y cómo se equipan fuera? Pues respecto a cómo son las cocinas, en este momento las cocinas tienen varios lugares comunes muy importantes. Uno es la sostenibilidad. Evidentemente, cada vez más estamos más concienciados con que cualquier producto que consumimos tiene que ser sostenible, tiene que ayudar a que este planeta mejore y no empeore. Y este es uno de los principales tendencias que hay en este momento, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, cada vez más los productos empleados, los recubrimientos, los materiales, la forma en que fabricamos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el tema de los suministros eléctricos que tan de moda están en este momento, pues cada vez más buscamos integrar energías alternativas, paneles solares, etcétera, etcétera. Y esta es una de las tendencias que todas las empresas estamos en ella. Incluso la asociación ha promovido la creación de un sello de calidad de muebles sostenibles desarrollado específicamente para el mueble de cocina y que de alguna manera viene a certificar a las empresas que trabajan más en esta línea. Uh-huh. Ese es uno de los cambios que se está produciendo. La otra tendencia importante, como comentaba antes, es la integración. Cada vez más las cocinas son abiertas, es una tendencia clara. Todos nos gustaría tener un espacio grande, una cocina donde pueda ser un lugar de reunión social y que no esté separada y que no discrimine al cocinero. Hasta ahora, cuando alguien cocinaba, estaba encerrado en un pequeño espacio, mientras los demás hablaban, comentaban, estaban, ya sea la familia, amigos. En este momento la tendencia es todo lo contrario, es que tú puedes estar cocinando y puedes estar con la familia, que ese tiempo lo puedas emplear, que puedes estar con tus amigos. Entonces, esta es otra tendencia clara. Eso también lleva a que el estilo de las cocinas sean cada vez mucho más cercanas a lo que puede ser un salón, un mueble de hogar, las vitrinas, todos los muebles decorativos, la iluminación, todos estos factores están haciendo que cambie muchísimo el estilo de las cocinas. Entonces son cocinas mucho más cálidas, mucho más confortables, mucho más cercanas, mucho más amigables de lo que era antes simplemente muebles bajos, muebles altos en una cocina de 3x2. Esto está cambiando, evidentemente. Y en cuanto a la equipación en España y en el resto de Europa, por ejemplo, que es nuestro mercado más cercano. Bueno, no hay grandes diferencias. No. Es cierto que en este aspecto quizás estamos todavía un poco por detrás, mientras que en Europa, pues bueno, la gente desde hace tiempo tiene muy claro que hay que invertir en la cocina, que la cocina es una inversión, no es un gasto, que todo lo que intentemos ahorrar en el corto plazo, tener una cocina más simple, electrodomésticos más económicos, con menos funciones. Todo esto, evidentemente, en Europa hace tiempo que la gente tenía claro que es una inversión y, por lo tanto, intentan equipar muy bien las cocinas. En España todavía estamos un poco por detrás, pero cada vez más la gente entiende esta situación, con lo cual los electrodomésticos es curioso. Concretamente con el electrodoméstico es muy curioso, las tiendas nos lo explican muchas veces, que la gente viene y muchas veces incluso no presta tanta atención al mueble en sí mismo, que lo elige los colores, y se centra mucho en el electrodoméstico, en que la placa, si es inducción, cómo es, si es con clasificación energética AAA para que consuma menos. En eso hemos cambiado mucho y realmente empieza a no haber diferencias entre lo que hacen en Europa y hacemos aquí. Y luego yo diría que la otra tendencia, y que ahí sí que también estamos ya muy cercanos a la misma situación que se produce en el resto de Europa, es el equipamiento interior. Vuelvo a repetir que cada vez más los consumidores quieren equipar por dentro. Todos podemos recordar que hace 20 años la gente no tenía ni cuberteros, los cubiertos estaban en un cajón, puestos todos por ahí. Ahora mismo el cubertero ya es algo que es impensable tener una cocina sin un cubertero, pero vamos mucho más allá. Todos los elementos de extracción, cestas interiores para el pan, para las despensas extraíbles, los muebles rincón que te permiten extraer las bandejas para afuera, todos estos elementos de equipación interior cada vez más están en la cocina, y en esto que Europa iba por delante también estamos muy muy cerca, con lo cual
Todavía hay algunas diferencias, pero tampoco son muy grandes entre lo que es el mueble de cocina español o las necesidades del consumidor, porque realmente los fabricantes lo hemos tenido siempre, y los hábitos del resto de Europa. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son los retos del sector en este momento, que parece que es un momento dulce, pero según las previsiones, cómo están marchando las cosas, qué perspectivas tienen? Pues la realidad es que es un tanto incierto, porque como el resto de sectores, la coyuntura no ayuda a poder tener ideas claras de cómo van a evolucionar las cosas, con lo cual estamos en una situación de cierta incertidumbre. Tenemos previsiones de que el sector va a seguir creciendo, pero los retos básicamente tienen que ver con la coyuntura. Es decir, cuánto tiempo va a durar esta situación, cuánto nos va a afectar, cómo va a afectar a la economía de los españoles y del resto de Europa. La evolución del sector desde ese punto de vista es complejo. Los retos, por otro lado, pues evidentemente cada vez más la distribución, la logística es un reto importante. Cada vez es más difícil mover las mercancías, cada vez es más complicado obtener materias primas. Esta situación es el principal reto que encontramos ahora mismo, la escasez de materias primas, la dificultad en la distribución desde el punto de vista productivo. Desde el punto de vista de la distribución también nos enfrentamos a un reto muy importante, que son los cambios de hábitos en cuanto a las cadenas de distribución. En ese aspecto sí que se está produciendo una concentración donde las grandes superficies como IKEA, Leroy Merlin, etcétera, cada vez más concentran y canalizan la demanda. Uh-huh. La pequeña tienda, la tienda de barrio, la tienda especializada, lógicamente, en este sentido, pues está teniendo problemas. Esto es algo que en otros sectores ya se produjo hace muchos años. En el sector de la cocina no se había producido por su especialización, por la complicación que tiene la cocina en sí misma. Ha costado que esto llegue. Pero en este momento hay una realidad, y es que un porcentaje importante, de más del 50% de las cocinas que se venden a través de grandes superficies. Uh-huh. La comodidad, los horarios, las facilidades que dan este tipo de superficies hace que estén creciendo. Ese es un reto importante, porque al final, pues el sector no solamente son los fabricantes, también están las cadenas de distribución, y es algo que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que buscar que haya hueco para todos. La red de distribución tradicional va a tener que buscar sus factores diferenciales, como lo han hecho otros sectores, buscar sus nichos de mercado, buscar esa especialización, esa conjunción entre fabricante y distribuidor va a ser muy importante, y crear grupos importantes que puedan competir con esta gran distribución, que sin duda es uno de los grandes retos de cara a los próximos años. Uh-huh. Bueno, pues trabajo queda por delante. Hemos hecho una radiografía, yo creo que bastante completa, al sector español del equipamiento de cocinas. Lo hemos hecho con Juan Luis Salvador, presidente de la Asociación de Mobiliario de Cocinas en España. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, Juan Luis. A vosotros, muchísimas gracias, un placer. Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Ya saben que, como siempre, el programa lo encuentran en la web www.rtve.es, Radio Exterior Marca España. Gracias por estar ahí. Adiós. Por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme, gracias por no fallarme, aunque a mí la suerte nunca me acompañe, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme.
adelante, por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por